Hermanas y hermanos, vamos a dar inicio a esta primera reflexión, diríamos, ya propiamente en materia de retiros espirituales de esta semana. No olviden que procuraré inspirarme en la metodología de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y por tanto quisiera proponerles alguna metodología para la oración. Comenzando, es siempre muy importante preguntarme cuando voy a comenzar mi rato de oración, ¿a dónde voy y a qué voy? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué busco con este rato de encuentro con Dios a solas? Eso es muy importante, primero porque nos actualizamos, porque nos ponemos, diríamos, en la onda de Dios. Y segundo, porque al final podemos evaluar eso que nos hemos propuesto. Es que la oración también forma parte de un proyecto de vida que tenemos que mirar, que tenemos que examinar para poder alcanzar los mejores frutos en un tiempo de oración. Les sugiero que como oración de entrada siempre tengan presente el pedir a Dios nuestro Señor que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense, que todo lo que yo desee, todo esté encaminado a hacer su voluntad. Que sea la voluntad de Dios la que se haga. Ya lo hemos dicho muchas veces en el Padre Nuestro. Que no sea nuestro propio capricho, sino la voluntad de Dios la que vaya aconteciendo en mi vida y la que vaya aconteciendo también en mi comunidad. Luego tenemos el tiempo para meditar, para orar, para contemplar en base a lo que pues yo les haya sugerido en cada día de oración. Y luego, no olviden al final, la oración, el rato de oración podría tener una hora. Recuerden que no es solamente una hora y ya hice la oración. Cada uno va viendo cuánto tiempo necesita para trabajar el tema durante el día, que el tema que les dé para el día sea como la música de fondo que va a acompañar ese día, que sea el telón de fondo espiritual de lo que voy a orar en ese día. Por eso les digo, antes de terminar cada rato de oración, cada espacio de oración, no olviden hacer el examen, examinar su oración, cómo me fue. Estuve distraído, estuve concentrado, concentrada, en qué he fallado, el espacio me ayudó, el lugar que escogí para orar me ayuda o no me ayuda, hay demasiado ruido, es muy tranquilo, me sentí cómoda, cómodo. Hay que evaluar todo ese entorno oracional, es muy importante tenerlo presente. Luego, eh, sí quisiera entrar ya en lo que les quiero proponer. Ya les había dicho que el material que vamos a usar es este. Fratelli Tutti es la última encíclica del Papa Francisco. Fratelli Tutti es una expresión italiana. Es, la verdad, para mí, la primera vez que una encíclica, que conozco una encíclica, que veo una encíclica que viene titulada con lengua o en lengua italiana. Porque las encíclicas todas se titulan con las primeras palabras del texto, con lo que comienza el primer párrafo y en latín. Esta es una novedad hasta en eso. Fratelli tutti, la traducción literal sería hermanos todos, pero la traducción en español para la mayor comprensión sería todos y todas somos hermanos. Yo voy a tratar de dar algunas líneas porque no puedo, la idea mía con estos videos no es exponer toda la profundidad y la amplitud que tiene esta encíclica, es animarles a que ustedes vayan al texto, lo lean, lo revisen, lo oren y
que luego eso se vaya convirtiendo en parte de la vida. Esta es una encíclica muy rica, con una profundidad y con una temática además que está dirigida a todas y a todos los hombres del mundo, indistintamente de que sean cristianos o no. El Papa Francisco lo que se propone con la encíclica, el gran objetivo de la encíclica es que caigamos en la cuenta los seres humanos que habitamos este planeta, que somos hermanos, que somos hermanas, que si alcanzamos esa armonía de vivir en fraternidad, entonces, claro, todo cambiará. Este mundo será más feliz. Cada uno y cada uno de nosotros será mucho más feliz cuando comenzamos a ver a los demás seres humanos y a toda la creación como hermanos. El Papa se inspira en San Francisco de Asís. Él lo dice al comienzo, que Francisco sigue siendo la inspiración. Y es que San Francisco a todas y a todos llamaba hermanos, hermano Sol, hermana Luna, recuerdan que hay una película famosa con ese nombre, pero también hermano Río, hermano Árbol, hermana Culebra. Todo lo que había salido de la mano de Dios como creación era hermano, hermana para Francisco. La hermana muerte la llama él, la hermana pobreza. Esos modos de ser, esos acontecimientos en la vida, si todo viene de Dios, entonces es creación de Dios y es mi hermano o mi hermana. Esa es la gran enseñanza de San Francisco, que la retoma el Papa Francisco. Otra de las cosas que quiero dejarles como clara hoy en esta primera reflexión es que Francisco se inspira tanto en los ejercicios espirituales como en el método latinoamericano de análisis de la realidad que ha usado la Iglesia en América Latina, que lo usó en Puebla, en Medellín, y que lo ha seguido usando en diferentes encuentros latinoamericanos y caribeños del episcopado. En Puebla fue así, en Medellín, el ver, juzgar y actuar. De tal modo que este primer capítulo, que Francisco lo llama Las sombras de un mundo cerrado, no es otra cosa que la visión de la realidad. Francisco entra aquí en el campo del mirar la realidad. Y en cuanto a los ejercicios, mirar el pecado personal y mirar el pecado social. Y en cuanto al pecado social, darme cuenta que de ese pecado social yo también soy cómplice de algún modo. Probablemente no de modo explícito, pero implícitamente somos cómplices del pecado del mundo. Quiero mencionar, por ejemplo, cómo comienza el Papa hablando de sueños que se rompen en pedazos. Y él dice que esos sueños que se rompen en pedazos no es otra cosa que el sueño que la humanidad tenía después de la Segunda Guerra Mundial, de que ya con toda la experiencia y con todo el sufrimiento experiencial que tenía la humanidad, íbamos a comenzar a construir un mundo nuevo. Y no ha sido así. Dice Francisco, durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración, pero esa integración no ha sido tal. Y luego agrega, cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas. Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistadas cada día y en cada época y en cada instante, en cada momento de la historia. Y
Luego el Papa sigue analizando toda una serie de temáticas. Eh, Él dice, por ejemplo, esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas y a las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. A través de estos medios estamos más cercanos, pero no podemos creer que esto ya es la fraternidad. La fraternidad es el contacto con el otro, con el hermano. De tal modo que todo el capítulo primero está encaminado a caer en la cuenta de que hay fallas, de que hay pecado en la historia, de que, por ejemplo, el fin de la conciencia histórica que llama Francisco, el deconstruccionismo, el deconstruccionismo. ¿Qué será eso? Dice, eh, en qué consiste eso, no? Dice que es el modo como nos van robando toda la herencia cultural que traemos, en el caso nuestro occidental, la herencia cristiana, de fraternidad, esa misma herencia de Francisco de Asís, ¿no? Que nos dejó de ser hermanos, nos van como aislando para que estando aislados nos enfrentemos y enfrentándonos terminemos haciendo la guerra y olvidando la fraternidad. De tal modo que todo el capítulo primero está encaminado a ir viendo estos aspectos. Otra de las cosas que tiene el texto muy hermoso es un subtítulo que se llama Sin un proyecto para todos. Cómo se han montado proyectos que se llaman globales pero que no llegan a todos, que mucha gente no tiene acceso a ellos. La mejor manera, cito textualmente, la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega al otro el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se acoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. Eso lo vemos hoy, eso lo estamos además sufriendo en Venezuela por el tema del bloqueo, del aislamiento, de la negación del otro, de el no importarme el dolor del otro, el sufrimiento, el niño que muere. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. El Papa también habla de la cultura del descarte, tanto que él ha mencionado ese tema. El abandono de los ancianos, por ejemplo, es una dolorosísima soledad. Ya vemos lo que pasó con los ancianos en Europa, en el momento duro de la pandemia. Yo creo que hay tanto para analizar en este momento de lo que, de lo que nos ha dejado el tiempo de pandemia. Ustedes recuerdan aquellas escenas en las que se descartaba a los ancianos por ser ancianos. Para ellos no alcanzaban los equipos de respiración artificial, los respiradores famosos, y por lo tanto era casi como algo desechable, seres humanos desechables en una sociedad que se dice civilizada. Creo que, y esa es mi invitación, a que busquen, ustedes deben tener ahí el documento y si no lo pueden descargar de internet, lo van a encontrar o por Fratelli Tutti o también por Hermanos Todos. En la página del Vaticano está también el documento en español. El Papa habla también de los derechos humanos, cómo se ha
banalizado el tema de los derechos humanos, la inmigración, el tema de los hermanos y hermanas que han tenido que salir a buscar la vida afuera. Eso lo hemos vivido nosotros también, que no éramos un país de inmigrantes. El racismo, la xenofobia que están viviendo en este momento nuestros hermanos venezolanos en diferentes países de América Latina, que es lo más doloroso, ni siquiera en países europeos. Eso no lo hemos escuchado ni siquiera de personas que se han ido a los Estados Unidos, a Inglaterra o a cualquier país de Europa, no. Hermanos nuestros latinoamericanos, de países bolivarianos, que han terminado excluyéndonos, porque a nuestros hermanos que han emigrado. Es para analizar cada uno de estos eventos, de estas actitudes, la globalización, la pandemia, que no es solo la pandemia del COVID-19. Esa, por supuesto, dejó al descubierto un montón de pecados que tenía esta sociedad, como el egoísmo, como los sistemas de salud que estaban desmantelados, y nos agarró así sin estar preparados para ello. Pero también a nivel de los países pequeños, de los países latinoamericanos, ha salido la solidaridad a jugar un papel fundamental, el amor al hermano, la organización comunitaria, cómo ha jugado un papel fundamental en Venezuela la organización comunitaria en el abordaje del COVID. Así que, hermanos, la invitación para poder caminar hacia el descubrir que necesitamos construir entre todas y entre todos un mundo más fraterno, más hermano. Para poder llegar a eso hay que analizar la realidad, hay que quedarse en silencio y mirar a la luz de esta encíclica, de este material. Les recomiendo el primer capítulo, por favor. Es bueno que entren en él, que se queden ahí en algún espacio que les llame más la atención para la oración, que lo oren. Ahí lo que está como telón de fondo es el ser humano, es el hermano. Mientras yo no reconozca a ese hombre, a esa mujer, que es mi hermano, y no lo quiera y no lo ame como mi hermano, mire, va a ser muy difícil que podamos vivir en un mundo más humano, en un mundo más feliz. Por eso, hermanas y hermanos, mi invitación es a que entren en el texto, a que lo desmenucemos, que nos quedemos con las frases que más nos ayuden y que las pongan por escrito, y que las podamos después discutir. Esta noche tendríamos a las 7 de la noche algún encuentro en vivo por YouTube, aquí por el mismo canal. Por YouTube nos vamos a encontrar a las 7 de la noche, hora de Venezuela, para que podamos intercambiar un poco y que yo pueda también escuchar alguna opinión de ustedes y aclarar algunas dudas que me puedan enviar por el grupo de Telegram o por otra vía, también por WhatsApp, y que podamos así ir construyendo. Recuerden que es una experiencia nueva que estamos viviendo. Estamos haciendo ejercicios con el apoyo de la tecnología y nosotros tenemos que poner lo demás. El silencio, el espacio, el ambiente, ese lo tengo que crear yo. El tiempo de oración, respetármelo, ser disciplinadas, disciplinados en estos tiempos que yo no los puedo negociar. No negocien el tiempo que hemos escogido para hacer estos retiros espirituales. Y en Venezuela de modo especial porque estamos en semana de cuarentena radical. Para los que nos siguen desde fuera, en Venezuela el método es 7+7, es decir, 7 días de cuarentena radical y 7 días flexibles. Eso ha dado resultados y por eso esta semana es de cuarentena radical, es decir, de quedarse en casa. Son muy pocos los sectores que están trabajando, el de salud, el de alimentación,
el de transporte, pero hay otras áreas de la vida normal que no están trabajando. Entonces aprovechemos para el tiempo de oración. Les recomiendo como cita que les puede ayudar también a la luz del humanismo cristiano, del amor al hermano, de entender que el otro es mi hermano, Mateo 25, versículo 32 y siguientes. Tuve hambre y me diste de comer. Los invito también entonces a complementar con esta cita bíblica para la oración de hoy. Que Dios les bendiga y que tengan un buen rato de oración.